El podcast 1, 2. Bienvenidos amigos, este es un podcast que estamos haciendo en nuestro canal Pura Vida y esperamos que ustedes puedan escucharlo. Queremos hacer esto con diferentes temas, así que también déjenos en los comentarios los temas que quisieran escuchar. Estamos aquí con nuestro gran amigo Jorge. Hola a todos, se escuchan en la noche, en la mañana, en la tarde, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes en esta tarde y poder compartir un poco sobre lo que queremos hacer y con un tema interesante que nos atañe en esta noche, como diría el comentarista de FIFA 2016. Y hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia. Un tema bastante interesante y también complicado para los que ya pasamos por ello y también para los que tal vez están viviéndolo en este tiempo. O aquellos que lo viven tarde. Sí, y todos los que todavía no han salido de ella, ¿no? Hay varios que yo conozco. ¿Quién no? Listo, entonces queremos contarles ahora algunas vivencias que hemos tenido nosotros en nuestra adolescencia. Esa es la primera parte de este podcast. Así que vamos a preguntarle a Jorge, ¿no? ¿Qué vivencia te marcó en la adolescencia, Jorge, para bien? Creo que una de las cosas que más cambió en mi vida desde la adolescencia hasta acá ha sido el peso. Cuando yo era adolescente, creo yo que pesaría unos 20 kilos menos y era solamente pelo y huesos. Y creo que la adolescencia como que es un momento en el que pasé de medir 1.20 a unos 50, 60 en cuestión de 3 meses. Entonces yo creo que la adolescencia para mí que implicó un cambio muy, muy rápido y que sinceramente no sé si estuve listo en su momento para poder adaptarme a las nuevas cosas que había, por ejemplo el colegio, las amistades o las cosas que en general pasan cuando eres adolescente. No sé tú qué viviste, pero para mí una de las cosas que caracterizó mi adolescencia fue el crecimiento y que obviamente era más flaco de lo que soy ahora. Si es que estás viendo este podcast en YouTube, quiere decir que sabes que ha pasado mucho tiempo desde ese momento. Jorge me dice que no sé si fue para ti porque realmente en la adolescencia todos mis compañeros pegaron el estirón, pero a mí no me pasó. Por eso sí, no, ¿cuánto mides? Yo estoy llegando al promedio del ecuatoriano, que es 1.60. Estoy por los 1.58 y con tacos 1.62. O sea, tú eres de los primeros en la fila en la formación cuando los lunes. Sí, justamente, mira, te voy a contar algo que me pasó cuando era adolescente. Porque esa es la idea, ¿no? Estamos hablando de algunas vivencias. Y justo en el colegio, como tú dices, era de los más pequeños, entonces yo era prácticamente el primero en la fila detrás de las mujeres. Mi colegio era un colegio mixto, pero apenas, ¿no? Habían 5 mujeres en el colegio, no en el colegio, en el curso. Y sí, era mixto de apenas. Era mixto de apenas, ¿no? Entonces, andaba buscando candidatos que se quisieran pasar al otro lado, por si acaso. Entonces, éramos 5 alumnos y chicas y 25 hombres, digamos, ¿no? Así en el curso. Entonces, al más pequeño siempre en la fila. Adelante. ¿Y qué edad tenías? No, pues yo cuando entré al colegio yo tenía unos 11, pero cuando me pasó esto tenía unos 13, 14 años tal vez. Uh-huh. Y resulta que lo típico, ¿no? El que va en ese tiempo era en la tarde, el típico que va sin almuerzo, algunos sin desayuno. Entonces, ¿sabes? No sé por qué no almorcé bien, ¿no? Y justo era el lunes donde se hace esta cuestión de la formación y se canta el himno y toda esa cuestión. Sí, aquí en Ecuador es muy común, ¿no? Para los que nos están escuchando de otros lugares, en Ecuador, no sé si en sus países, pero los días lunes, por lo general, los colegios lo que hacen es formar a sus estudiantes en escuadrillas por cada curso, por cada aula, y lo que hacen, entre otras cosas, es saludar, indicar algunas cosas que van a pasar en la semana, pero también el momento más solemne es cuando cantamos el himno nacional, que por lo general sucede solamente una vez a la semana, que es el día lunes, y se iza la bandera. Entonces la bandera del Ecuador se levanta y generalmente hecha por el mejor alumno del colegio, ¿no? O creo que lo seleccionan cada semana, algo así. Sí, casi siempre es el mejor alumno del colegio, o en este caso, si están en la primaria de la escuela y toda esa cuestión. Ya. Y estaba ahí, ¿no? Como era el primero de la clase y sin almuerzo.
y empezamos a cantar el himno, me acuerdo, ¿no? Y todo el mundo era salve patria, mil veces la patria, como había que cantar a todo pulmón. Y recuerdo que empecé a marearme, ¿no? Empecé a marear, así como que ya me iba, ya sabía que algo malo venía, ¿no? Y como sabía que algo malo venía, yo le digo a mi compañera, ¿no? Se llamaba, el apellido de ella era Simbaña. No sé, si nos estás escuchando, Simbaña, perdóname por lo que pasó. Y yo le dije, Simbaña, hágase un lado, ¿no? Y estábamos... En media cantada. En media cantada, ¿no? Yo, Simbaña, hágase un lado. Y todo el mundo, gloria a ti. Le digo, Silvaña, hágase un lado. Y la Silvaña, no moleste, así, porque realmente, o sea, ¿quién iba a pensar que algo iba a pasar, no? Ella, nadie lo vio venir. Eso lo estaba molestando. No, Silvaña, hágase un lado. Y nada, que se mueve la Silvaña. Y yo me mareé, pero totalmente, y cuando... ¡Wow! Encima de la Silvaña. ¿No? Uy, ahí sí le tocó baño. Y claro, y yo le dije, Silvaña, muévase, le dije, pobre Silvaña todo... Ay, qué asco. Sí, ¿Y qué pasó? Pobre Simbaña. ¿Pero la gente se dio cuenta o qué pasó? No, pues sí fue todo un desastre. Porque fue la vomitada, pararon el himno, fue como que gloria a ti, todo en silencio. Y yo mareado ya casi desmayándome y la Simbaña borrachito. Toda chorreada de vómito, no, pobre Simbaña. Con partes de Edison Valle en ella. De las vergüenzas que se pasan en la adolescencia. ¿Qué estarías como en noveno? O sea, no eras... Noveno, décimo, porque era en la tarde y el bachillerato era en la mañana, entonces posiblemente estaba en segundo o tercero. Sí, no, me acuerdo que esas otras cosas que también caracterizan a la adolescencia es el cambio al colegio, que generalmente en la escuela son en las mañanas. Y el colegio, si es que vas a un colegio fiscal, un colegio nacional, un colegio público, generalmente los primeros años son en la tarde. Yo me acuerdo que cuando pasé al colegio fue chistoso porque sí cambian un poco las cosas, ¿no? Los compañeros, los profesores. En algunos colegios, por ejemplo, ya te dicen de señor, señorita, ya no te dicen por el nombre. O generalmente cuando pasas al colegio, pues ya dejas de ser el más grande de la escuela. En tu casa no, porque tú eras de los más pequeñitos, pero llegas al colegio y en el colegio es de los más pequeños de todos. Entonces eres nuevo para una cosa, nuevo para otra cosa, nuevo para el fútbol, nuevo para cómo se maneja el tema del... Y la novatada del... Exactamente. Y el bar y tantas cosas. Me acuerdo que en el bar era todo una odisea. Porque en mi colegio teníamos 2 recreos. Entonces, cuando pasaba eso, me acuerdo que una vez me gustaba comer unas alitas que vendían en el bar, en el kiosco de la escuela. Y me gustaban las alitas, pero siempre que llegaba, ya no había. No sabía por qué compraban tanto. Resulta que teníamos en el colegio, al lado del bar, estaba como dentro de para los que nos están viendo, estaba dentro de un edificio, entonces era cubierto. Y en una esquina, frente al bar, había una pequeña como caja de madera grande, que era como una oficina. En la oficina resulta que era la oficina del capellán, porque para Colón mi colegio era cristiano. Y para los que nos están escuchando y han estudiado en colegio cristiano, saben que los colegios cristianos generalmente son como unos centros de rehabilitación para muchos que han sido expulsados o que ya no tienen mucha esperanza en su colegio, pues llegan al colegio cristiano. Muy cristiano no es, ¿no? En el nombre. Resulta que esto era cuando yo estaba empezando, pues, y resulta que yo no sabía por qué se acababan tan rápido. Era que a la gente les gustaba bastante o por qué, o hacían muy poco. Pero en este lugar que yo les comento, que era una caja de madera, ahí estaba el capellán. El capellán era una persona así como chiquita, como que no se le entendía lo que decía, hacía chistes malos. Entonces la gente le tenía como cierto como ánimo de molestarlo más de lo que debería, ¿no? Y una vez que salí más temprano, llegué para ver si podía comer salitas y resulta que era que un curso se compraba todas las salitas, chupaba los huesos y lanzaba los huesos dentro de la oficina del capellán. Chupaba el hueso y lanzaba. Y era una cosa que hicieron pues por meses. Ahora, el problema era que nos quedábamos sin alitas el resto y el capellán pues tenía que limpiar todos los días su cosa, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que pasan en la adolescencia es eso, que crecemos y cosas que pensamos que son chistosas pero en realidad no lo son y que simplemente son para seguir al resto. Sí. Y yo pienso que nos pasó a todos en cuestiones como la música también, que veía fotos de hace años, ¿no? Y todos con cara de emos y con zapatos a cuadros y toda esa cuestión, ¿no? Con Panda.
y que decíamos, no, esto no es por un momento, es un estilo de vida, mamá. Nada con, con el pelo tapando medio ojo. No, y nada que ver, pues ya ahora ya prácticamente ya todo cambia, ¿no? Pero creo que es una de las características de la adolescencia, en realidad, es que la crisis, ¿no? La crisis son esas cosas que nos llaman a nosotros a reajustes. Son aquellas cosas que suceden en nuestro alrededor que no son aquello para lo que estábamos preparados. Una crisis generalmente lo que hace es que nosotros tengamos cierto grado de ansiedad o miedo porque no sabemos cuál debe ser nuestra respuesta ante los nuevos estímulos que nos presenta la sociedad o el entorno en el que estamos. Es como, por ejemplo, cuando estás en el bus y no sabes a dónde vas, porque te dijeron, pilas, topamos en la esquina de la calle 14 con Manuela Cañizares. Y como no sabes, tú vas preocupado sabiendo, no sabes en qué momento tienes que bajar. Resulta que el bus va como loco y que tienes que decirle que pare, alguna cosa, y puede ser que te pases y resulta que ya está haciendo tarde y muchos factores. Claro, entonces, en la adolescencia... Cogiste el bus que no era. Exactamente. Te fuiste en un bus que nada que ver. Y en la ciencia creo que pasan esas cosas, ¿no? Creo que las crisis son como una de las cosas que más comunes. Y los adolescentes en general, cuando estamos en ese momento, nos sentimos como nadie nos entiende o nadie nos comprende. No necesariamente porque no querramos que no nos entiendan, sino porque nosotros tampoco estamos entendiendo cuáles son los desafíos que estamos presentando. Y ante eso, pues tenemos muchas cosas que suceden, ¿no? Como el tema de la influencia social, de la influencia de los compañeros, de la cultura en general, como hablábamos de los emo y cosas así, ¿no? Sí. Son todos los cambios que se dan justo en esa época, ¿no? El cambio de la primaria a la secundaria, que es un mundo totalmente nuevo y distinto. El cambio también que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, unos más, ¿no? Que crecieron hasta poco más, ¿no? Unos que, como yo, que no crecimos mucho, pero igual... No, el cambio de la voz, empiezas a enamorarte porque de niño les pegabas a las niñas y salías corriendo y no te... no, pues eras malo. Te daba... No, yo los pegaba. No, pero no querías... Si tú ves a los niños quieren estar siempre entre niños y las niñas con las niñas, ¿no? Y te da vergüenza porque me acuerdo cuando era niño nosotros teníamos como una vecindad en nuestra casa. Entonces... habían las vecinas, ¿no? Y tú jugabas ahí con ellas, que a la cocinita y así, pero en privado, así dentro de la casa nomás, porque si te ibas afuera, los niños se burlaban, te decían, que como la cocinita, que la cocinera. Y la madrina. Sí, en cambio, en la adolescencia ya empieza esa atracción, en cambio por el sexo opuesto, y ya es diferente, ya no quieres estar solo con los niños. Claro, ya tienes como que cierta atracción a una niña en particular. O si eres de los cancheros, tienes muchas niñas en mente, pero en general te trae una persona del sexo opuesto. Y es de lo más normal. Creo que hay algunos niños que empiezan desde temprano, pero solo es diferente, pienso yo. No es esa misma atracción que aparece en la adolescencia. No, eso es diferente por los cambios hormonales y toda esa cuestión. Entonces, creo que la adolescencia se caracteriza por estas cosas, ¿no? Los cambios, las crisis y no solamente los cambios externos, sino también los cambios que suceden en nosotros. Nuestros gustos y preferencias empiezan a variar. Y eso me recuerda un poco lo que decía este filósofo y educador alemán, Erik Erikson, que hablaba un poquito sobre el tema de las crisis, ¿no? Que a nosotros en nuestra edad, en nuestro ciclo vital, pasamos por diferentes momentos en los que debemos hacer cambios. Por ejemplo, nosotros no somos los mismos que aprendimos a caminar cuando éramos niños o cuando entramos a la escuela o cuando tuvimos la conciencia de quiénes somos cuando nos encontramos con el otro. Y en la adolescencia necesariamente tenemos que encontrarnos con esas crisis en el momento en el que empezamos a probar nuestras relaciones interhumanas con otras personas, con los profesores, con nuestros compañeros, y es en ese proceso que probablemente pensemos que no nos entendemos o que no necesariamente comprendemos lo que está sucediendo, porque en la adolescencia empezamos a tener también eso que llamamos nosotros como criterio o punto de vista. Cuando te diste cuenta, no sé cómo te pasó a ti, pero creo que en la adolescencia a todos nos pasó que empezamos a sentir y entender bien lo que estaba bien y lo que estaba mal, y cómo defender aquello que yo creía que desde mi perspectiva estaba bien. Sí, yo creo que a todos nos pasó que pensamos que lo sabemos todo, ¿no? Y otra de las características interesantes es esa búsqueda de identidad, ¿no? Y cuando nosotros encontramos dónde encajar,
O sea, esa es nuestra verdad y la defendemos, pero en la adolescencia menos a algunos a la muerte, ¿no? No creo que lleguemos, ni creo que llegaríamos a ese extremo, ¿no? Pero así pensábamos, ¿no? De que encontramos donde encajamos y esa es nuestra verdad y se acabó, ¿no? Y creo que eso prueba de que la verdad en realidad la que la construimos fue un momento y un contexto social. Eso es lo que nosotros escuchamos de nuestros amigos, nuestros compañeros, y no necesariamente la hemos comprobado. Y esas son otras cosas que empezaremos a probar más adelante, cuando lleguemos a la universidad, por ejemplo, o cuando estemos en otros momentos de la vida, cuando seamos padres o madres, y empecemos a entender de que la verdad varía mucho. Pero nosotros nos encontramos también con el hecho de la Biblia que nos dice que la verdad es ¿quién? Jesucristo. Y para el adolescente cristiano, probablemente este presenta un desafío para muchos que van a la iglesia y empezamos a escuchar lo que es el pastor, el líder de jóvenes. Entendemos que Jesús es la verdad, pero nos encontramos también frente a una construcción social que nos presenta una verdad que no es la que nosotros vemos en la iglesia. Y eso nos genera otra crisis. Sí. Son los cambios, ¿no? Casi siempre los cambios producen crisis porque nos desacomodan, ¿no? Del lugar donde nosotros ya teníamos estabilidad. Y hasta reacomodarnos se dan estos procesos de crisis que poco a poco vamos afrontando. Lo importante es que sigamos avanzando, ¿no? Y si tú eres adolescente, vas a salir de esta, no te preocupes, va a pasar esta temporada y tal vez no te entiendes o no te entiendan, ¿no? Pero esta temporada va a pasar, vas a aprender mucho. Y te animamos, no es terrible como parece. Y para los papás que están con hijos en la edad adolescente o están empezando la pubertad y están pasando por este momento y quieren estar listos, déjenme decirles que no estamos listos para nada. Podemos leer 1000 libros, podemos leer 1000 cosas, pero nuestros hijos van a presentar factores y cosas que necesariamente no vamos a estar preparados para ello. Pero la clave en todo esto va a ser el amor. Parece que el amor que tenemos para nuestros familiares y nuestros hijos en particular nos va a hacer entender el proceso por el cual están viviendo. Y recordemos que no somos aquellos que debemos detener el proceso, sino más bien facilitarles para que ellos puedan adquirir nuevas herramientas para saber cuál es la verdad, cuál es su lugar en esta tierra. Finalmente lo que estamos haciendo todos, solo que los adolescentes están empezando. Sí. Y justamente queríamos darles algunos consejos, ¿no? O bases esenciales que debemos tener nosotros. Como gente que ayuda, ¿no? Que trabaja con adolescentes, en este caso nosotros como iglesia, ¿no? Como sabrán, Jorge y yo somos cristianos, trabajamos también con organizaciones cristianas y también trabajamos con estos grupos, ¿no? De adolescentes. Y la idea es que nosotros también tengamos una idea, no somos expertos en esto, ni tampoco tenemos las claves como muchas veces escuchamos, ¿no? O la última palabra. No, la última palabra, no. Como dijo Daniel Calvetti. Consejos para ver cómo hacerlo mejor. Entonces, en todo caso, sonido de tambores. No, pero antes de esto, como ustedes escucharon, Jorge y yo somos cristianos, entonces vamos a hablarles un poco, les hablamos un poco de las experiencias que tuvimos en el colegio. Ahora vamos a preguntarle a Jorge alguna experiencia que tuvo él de adolescente en la iglesia, porque como nosotros dos crecimos también en un ambiente cristiano, la pasamos metidos en la iglesia también en esa temporada y creo que también tuvimos muchas vivencias interesantes, así que Jorge, cuéntanos una. Yo me acuerdo que cuando estaba en la iglesia, cuando era adolescente, pues que tendría yo unos 13, 14 años, me interesaba tocar la guitarra y estaba en el momento también en el que también estaba aprendiendo a hablar más, otro idioma, estaba aprendiendo a hablar inglés. Había empezado un par de años antes y había esas dos cosas en mi cabeza. Quería tocar un instrumento, podía ser la guitarra, decía yo en mi cabeza, o el bajo, y el inglés. Entonces resulta que cuando yo estaba en las vacaciones de invierno de 2 semanas que teníamos donde yo vivía, empezamos a tomar clases con el hermano que tocaba el piano en la iglesia. Resulta que el hermano que tomaba piano en la iglesia pues nos enseñó de una manera bastante interesante. El primer día que llegamos nos dijo, bueno, estas son las notas mayores, las dibujó en el pizarrón, nos dijo, éramos 2 personas. Mi hermano estaba aprendiendo batería con otro hermano y estaba otro amigo aprendiendo a tocar el bajo con otro hermano, o sea, éramos como 3 clases diferentes y estaríamos unas 10 personas en total aprendiendo. Entonces
Entonces el primer día, claro, ahí hasta que salían los dedos, que te dolía, que el do, que el re, que hacer, para los que sean músicos, hacer el sol con todos los dedos, solamente con uno en la primera cuerda. Ahí aprendiendo como que sonaba. Segundo día lo mismo, tercer día pasamos a los acordes menores y estamos empezando a hacer más ejercicios de digitación para poder soltar los dedos y que a la semana siguiente los ponen en disciplina toditos los profesores. Hasta que los bandidos habían ido de fiesta y el pastor los ha visto. Disciplina. Y estábamos nosotros ahí aprendiendo tan chévere. Acabaron las clases y no podían seguir aprendiendo. Y para colmo, los hermanitos eran los de la alabanza. ¿A quién vamos a poner para que toquen en la alabanza principal? Al Chester, a su hermano y al amigo que tocaba el bajo. Y ahora, ¿quién canta? Chester y el amigo que toca el bajo. Así que unos 10 días, 2 semanas después empezamos a cantar. Fue una de las etapas, creo que más aprendizaje en mi vida, porque me tocó aprender todo de manera rápida, pero también entender de que hay cosas que tú puedes hacer, pero que solamente el tiempo y Dios te empieza a dar el deseo de poder seguir aprendiendo. Y así fue. Finalmente aprendí también a tocar el piano. Me acuerdo que toqué hasta el Pueblo de Dios en el piano, en un culto dominical. Sí aprendí algunas cosas y creo que mi adolescencia en la iglesia fue de mucho aprendizaje, porque creo que además de aprender cosas de la Biblia, que obviamente es muy importante en la escuela dominical y en la célula y diferentes programas, sí aprendí bastantes cosas con respecto también a la música. Más adelante, pues, cuando tuve la opción de especializarme en el inglés, que es lo que hablo, o en la música, pues yo decidí por el inglés, por lo bien más a largo plazo. Y sí. Ustedes no saben, pero Jorge habla súper bien el inglés, ¿no? Ya traduce de manera traductor simultáneo. Sí. Al nivel ya. Habla mejor el inglés que yo el español. Creo que me sale mejor el inglés que el español. Pero sí, creo que lo aprendí y fue porque sí tuve que tomar una decisión, pero fue mi adolescencia en las que esas dos cosas fueron de la mano. Y mi primera traducción, por ejemplo, fue en un culto de jóvenes para un gringuito que quién sabe qué será de su vida, pues ahora, 10 años después. Pero le agradezco a Dios de que finalmente le estuvo en todos los procesos, sea uno o sea el otro camino. Yo creo que Dios se encarga de abrir y cerrar puertas para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Sí, justo topaste un tema, una cuestión interesante, ¿no? De lo de las decisiones. Y una de las decisiones, podríamos decir que la temporada donde las decisiones también marcan el rumbo de nuestra vida están en la adolescencia, ¿no? Y puede ser para bien o como puede ser para mal también, ¿no? Sí, ¿no? Porque es el momento en el que empezamos ya a decidir, como bien dice la palabra, qué queremos hacer con nosotros y lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo nos queremos comportar, porque ya somos mucho más libres de hacerlo, porque no estamos tan monitoreados por nuestros papás o por otras personas en el colegio o fuera del colegio, y sobre todo cuando estamos ya en ese momento que nos creemos los dueños del mundo. ¿Y a ti qué te pasó, Edison, cuando estabas tú pues en la escuela en la adolescencia? Perdón, en la iglesia en la adolescencia. Sí, yo recuerdo que justo un grupo como tal no había, ¿no? Pero uno de los hermanos de ahí de la iglesia se le ocurrió formar el grupo de adolescentes. Entonces nos hicieron una invitación y luego fuimos allá, ¿no? Nos interesó, estuvo chévere el grupo y toda la cuestión. Igual que tú, me interesó bastante la música. No era tan bueno, no era el dolor de cabeza de mis profesores porque todos llegaban repasando lo que tenían que hacer y en cambio yo ese rato iba tratando de repasar antes de la clase, ¿no? Pero aprendimos, es como tú dices, ¿no? Hay cosas que uno tal vez en ese momento no vio como tan indispensables o fundamentales para la vida, pero ahora ve que son cosas que gracias a Dios se pudo aprender y también nos ayudan, ¿no? En el caso de mí, pues me ha ayudado bastante aquí en la iglesia, ¿no? Tal vez en ese momento no le echaba muchas ganas, pero el tiempo que pasé ahí repasando me funcionó, ¿no? Sí, creo que guitarrista profesional, pero sí sirvió. Creo que a la larga te das cuenta que las cosas que hiciste en la adolescencia de cierta manera tienen un efecto en la vida presente. Sí. Aún cuando uno las dice así como que sin pensar en ser profesional o alguna cosa así, ¿no? En tu caso sí, lo lograste, algo que hiciste en la adolescencia logró ser algo fundamental, ¿no? Entonces es interesante también, ¿no? Como hay cosas que son útiles, pero no llegaron a ser tal vez nuestra carrera o no llegarán a ser nuestra carrera, pero
sirven, ¿no? Son herramientas que nosotros fuimos llevando también desde la adolescencia. Sí, y que necesariamente pues afectan nuestro desempeño actual. Ciertas cosas que aprendemos y cosas así se añaden a nuestro desempeño. Por ejemplo, tú eres pastor en una iglesia y como la iglesia tiene sus necesidades, una iglesia pequeña, pues que tú sepas cantar y tocar la guitarra implica que tú cubres una gran necesidad que tiene la vida en la iglesia, ¿no? Sí, y también me he dado cuenta que estar del otro lado es cosa seria, ¿no? Nosotros tenemos aquí un ministerio de fútbol que se llama Así se puede Panas y hay un niño que dan ganas de decirle que ya no venga, cuestiones así, ¿no? Vaya nomás a su casa, ¿pero qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué? No, es un adolescente normal, es molestoso y toda esa cuestión. Pero ahora uno está del otro lado, ¿no? Ahora uno está tratando de llevar el orden, de que todos estén haciendo las cosas que se les pide y toda esa cuestión, pero es como la madre sabía decir, hasta que no seas padre o madre no me vas a entender, ¿no? Y uno también creo que en esto... O sea, el pastor entiende muchas cosas cuando ya está al otro lado. Creo que a ti también te debió pasar porque bastante tiempo también trabajaste con adolescentes, entonces... Sí, y creo que nos pasa en realidad cuando en general los adultos y cuando estamos adulteando, si existe el verbo. Somos adultos, eso suena muy fuerte. Y empezamos a relacionarnos con gente que está en la edad de adolescencia. Nos damos cuenta que hay cosas que sí... Ya pues, no encajamos. Yo creo que es la cosa más dura exactamente. Que te das cuenta. Ya no encajamos ahí. Es como yo queriendo poner un pantalón de cuando era adolescente. Ya no encajo. No, para nada. Entonces creo que sí, ¿no? Que es como que vivimos en los momentos y creo que las personas que nos rodean en cada momento son aquellos que nos facilitan o nos obstaculizan a lograr aquello para lo que somos creados, ¿no? Y para lo que tenemos que... Sí, yo le agradezco mucho a la gente que estuvo conmigo en la adolescencia porque me ayudó muchísimo, ¿no? Los líderes estuvieron ahí y toda esa cuestión. Habrá gente que tal vez se queja, ¿no? De sus líderes, pero en cambio yo pienso, no sé qué te pasó a ti, pero yo pienso que aprendí mucho de ellos. Sí, yo creo que todas las experiencias que tenemos en la adolescencia nos ayudan a aprender y finalmente hoy las aplicamos de una u otra manera en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con otras personas en nuestro entorno, en nuestra vida laboral y en nuestra vida incluso personal, con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, y empezamos a replicar esas cosas que aprendimos, ¿no? Sí. Ahora, avanzando, Jorge, ¿no? Yo creo que este tema les va a encantar a los adolescentes, ¿no? ¿Cómo te fue en la adolescencia con esto? ¿O qué experiencia nos puedes compartir de los amores? Los amores. No, yo los amores en la adolescencia creo que pasaron, ese bus no pasó por mi barrio. No, yo me acuerdo que en la adolescencia no tuve ninguna así como, o sea, sí, obviamente como todos, algún gusto por alguien o algún interés, pero nunca como, entre comillas, una relación con una persona porque estaba enfocado en otras cosas, en terminar bien el colegio, tener buenas notas, el miedo a no fracasar, por así decir, enfocado en la iglesia. Como decimos aquí en Ecuador, para los que no saben, ¿no? Al que es como súper buen estudiante le decimos el norio, ¿no? El norio del curso. Algo así, sí, algo así. No, tú tienes así. Algo así. Y ya ven otro capítulo, si nos siguen, por si acaso, suscríbanse y denle like a este video y compártelo con sus amigos. Puedo compartir cuando ya empezó, que fue en otro momento de mi vida, pero en la adolescencia no. O sea, en la adolescencia creo que yo me enfoqué en otras cosas. Sí, para los que nos escuchan próximamente también en otro podcast hablaremos un poco más de esto de las relaciones y toda la cuestión. Yo recuerdo cuando éramos adolescentes, sí fue un cambio, ¿no? Porque te empiezas a enamorar, como tú dices, ¿no? Y recuerdo con un amigo que justo él se enamoró de la no era sobrina, eran como primos, ¿no? Pero casi primos de hermanos. Él era bastante adulto, ¿no? Porque realmente ella era hija de la prima de él, o sea, de la prima directa, pero como crecieron juntos ahí, o sea, prácticamente era como su prima o su sobrina, algo así, ¿no? Una relación así, bien estrecha. Yeah. Entonces, el líder de la alabanza ya era adulto, pues, ¿no? Y en cambio nosotros, muchachos de 12, 13 años, tal vez ella tenía... No más de tener, porque me suena muy loco ahorita pensar que estábamos en esa edad. No, diga la verdad. Si tiene 2 o 13, déjela así. Bueno, digamos lo que fue. 18. Para los que no vayan a tomar este ejemplo.
digamos que era como a los 15, ¿no? Y ese amigo llega a mi casa y me dice, oye, vamos a poner otros nombres para, para que nadie descubra la cuestión, ¿no? Y viene este Julio, digamos, ¿no? Este Julio y me dice, oye, dice, vamos, acompáñame a dejarle algo, dice, digamos que se llamaba Daniela, ¿no? A Daniela, para que vean que nosotros también cubrimos la identidad. La identidad. Pero si Daniela me estás escuchando, se refiere a ti. Y cuestiones de muchachos, ¿no? Él se puso a dibujar ahí en mi sala, ¿no? Haciéndole un dibujito así para llevar y todo eso. Y en ese tiempo yo tenía una moto. Imagínate. ¿Tú tenías una moto? Sin responsabilidad, no. ¿Qué? Nada. No voy a preguntar si tenías licencia porque no creo que tuvieras. No, claro. No, y me dice, no, oye, vamos, dice, a Colita. Vamos a dejarle esto a la casa a Daniel, digamos. Y le digo, ¿pero con qué? Si era solo como un papelito, como un dibujo, ¿no? Y era como más o menos una distancia de tal vez unos 5 kilómetros de la casa de Daniel. Bueno, en la moto son unos 15 minutos máximo, tal vez fueron unos 10. Ahora, la cuestión es que no teníamos nada, ¿no? Y se nos ocurrió ir por esos barrios que son más aniñados. Para los que nos escuchan en otros lados, aniñado es como bastante... elegante, como, ¿no? de clase alta. De clase alta. Y fuimos por ahí y como todos tienen jardines, fuimos arrancando flores de las casas así hasta hacer un ramo, ¿no? Ya. Y luego ya cogimos el ramo y todo bien. Pero resulta que llegamos a la casa de, digamos, ¿no? Daniela, ¿no? Y tocamos la puerta y toda esa cuestión, ¿no? Y no salía, ¿no? Y era una calle de una sola vía. Entonces, si un carro venía, era seguro que era de una de esas casas, ¿no? Entonces, nosotros estábamos ahí, yo parqueado mi moto, parado ahí al lado de la moto, el otro golpeando la puerta para que... Como sicario. Claro, ¿no? Bien interesante. Y empieza, y a lo lejos empezamos a ver que un carro empieza a venir por la vía, ¿no? Y era un carro así igualito al de nuestro líder de alabanza. O sea, y te das cuenta, pues no, en ese tiempo nadie te da permiso, la iglesia te dice que no, y nosotros parados ahí, y se nos fue, como dice el profesor Bonafón, el alma al piso, y no sabíamos dónde meternos, ¿no? Y empezó a venir ese auto y yo no sabía qué hacer porque yo tenía la moto, o sea, no podía irme a ningún lado, no podía dejarle ahí la moto porque todo fue rápido. Y cuando regreso a ver, mi amigo ya se estaba lanzando a un terreno que había ahí al lado y se botó, pues no, y yo me quedé parado. ¿Ah, se botó? Sí, se botó. Y yo me quedé parado ahí al lado de la moto porque ¿qué iba a hacer? Me quedé ahí sosteniendo la moto y dije, ahora sí me fregué, ¿no? Y lo increíble de todo esto es que el carro sigue avanzando y pasa, y no había sido él. Y te digo, oye, no ha sido él. Y el otro empieza a sacar la cabeza así por el terreno. Oye, las cosas que pasan. Sí, pues sí, y al final ella salió, ay, ni un besito. O sea, fue terrible. De ni creer. De ni creer, sí, cosas que se hacen en la adolescencia. Pienso que ahora no lo haría, ni siquiera eso de andar sin licencia, no lo haría. Sí, creo que hay muchas fallas en tu historia. Otra de las cosas que hacemos en la adolescencia creo que es no medir el peligro, ¿no? Porque ahora que lo pienso digo, fue peligroso, ¿no? Era como ya las 10 de la noche tal vez. Y era de noche. Dos adolescentes ahí con una moto, o sea, cualquier cosa podía pasar. Sí, no, creo que no medimos las consecuencias de lo que hacemos y luego en retrospectiva, pues cuando vemos a lo que hicimos en el pasado, nos damos cuenta que no fue lo más inteligente. No, pues no, al menos lo que le sucedió a él, lanzarse a un terreno por el miedo, o sea, nadie lo haría ahora, ¿no? Sí, creo que ni la elasticidad de nuestros cuerpos nos daría para hacerlo ahora. Sí, ni siquiera terminó con ella, ¿no? O sea, quedó ahí, fue una historia más. Sí, una historia más para contar a los nietos. Cosas así, creo que nos pasaron un montón, ¿no? Y si nos estás viendo y nos quieres contar y ser parte, ¿por qué no dejas tu historia aquí abajo? O nos compartes tus historias y las podemos leer la próxima semana si crees que es interesante para lo que hemos hablado hoy. Listo, Jorge, entonces vamos al final de este podcast. Hablemos un poco de algunos consejos o algunas cosas que
podríamos tomar nosotros a consideración para que los adolescentes, ¿no? Los jóvenes adolescentes, ¿no? Puedan tener una vida un poco más saludable, ¿no? Chévere, me parece genial. Entonces, esto es hecho por el Instituto Search, ¿no? Y lo que les voy a compartir ahorita son algunas bases esenciales para un desarrollo sano, ¿no? Para ayudar a los jóvenes a crecer sanos, hablando no solo de el bienestar físico, sino el bienestar también emocional, ¿no? Entonces, queremos compartirles aquí algunos elementos fundamentales externos que nosotros podríamos darles a los jóvenes para que ellos puedan tener un bienestar sano, ¿no? El primero es el apoyo, ¿no? Uh-huh. Y de parte de quién podemos conseguir ese apoyo, según este Instituto Search, es apoyo familiar. Y creo que eso es fundamental en la adolescencia, y no solo en la adolescencia, sino que creo que es fundamental en todo tiempo. O no sé qué tú piensas, Jorge. Hay veces que sí. Creo que al final los papás son aquellas personas que nos entienden porque nos conocen desde que nacemos. Son aquellos que nos acompañan. Y si tal vez no tienes una figura paterna o materna en tu vida, un abuelo, un tío, una tía, un primo, alguien que te cuidó, va a ser esa persona que conozca y haya visto tus momentos más tristes y los momentos más felices. Y esa persona conoce cuáles son tus problemas y puede necesariamente abrazarte en momentos de necesidad, ¿no? Momentos difíciles. Sí. Una de las cosas que creo que deberíamos considerar es que es en la vida familiar donde encontramos los más altos niveles de amor, ¿no? Y de apoyo, o al menos debería ser así, ¿no? Debería ser la familia ese refugio donde todos podríamos siempre regresar, o a donde podríamos todos siempre recurrir, ¿no? Y padres, antes de que pase al siguiente, y padres que nos están escuchando, es importante que nosotros nos preparemos para poder recibir a nuestros adolescentes sin importar lo que esté pasando. La relación entre padres e hijos debe ser lo más vital y lo más importante, debe ser lo que realmente sea la base y el fundamento para que nuestros hijos puedan seguir desarrollándose en este momento. Sí. Y otra forma de dar apoyo también es a través de la comunicación familiar, ¿no? En este caso, la comunicación familiar positiva. Y una de las cosas que me llamaron la atención cuando estaba leyendo esto que el Instituto Search está compartiéndonos, es que los jóvenes o los adolescentes están dispuestos a buscar consejo con los padres, consejo y consuelo, ¿no? Esto suena interesante porque nosotros teníamos siempre la perspectiva del adolescente o el joven no quiere nunca decirle nada a sus padres, y lo que resulta es que por la falta de una buena comunicación no sucede, ¿no? Pero una de las cosas que podemos hacer nosotros para ayudarles al bienestar de los adolescentes, para que crezcan sanos en el caso de sus emociones, es tener una buena comunicación. No sé cómo a ti te fue en tu adolescencia en este aspecto, Jorge. Sí, yo creo que hay mucho debate, ¿no? Entre si los papás deben ser hijos o no, deben ser amigos o no de sus hijos. Y creo que sí, en mi caso, yo tuve una buena comunicación con mis papás, sobre todo con mi papá, y creo que eso me ayudó a poder despejar muchas dudas cuando tenía problemas o creía que algo no estaba del todo claro, porque mis amigos no lo dejaban muy claro, y yo siempre pensé que como que llegaba tarde al chiste. Entonces trataba de conversar con mi papá, y mi papá tenía mucha paciencia para explicarme las cosas. Creo que a la larga, aunque no lo entiende, no creo que entendí muchas cosas en ese momento, más adelante me di cuenta pues que tenía mucho sentido. Claro, yo pienso que lo ideal de aquí es no llegar al punto del irrespeto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pensar que porque somos amigos, confianza, llegar a ese irrespeto, ¿no? Pero es importantísima el apoyo, es importantísimo el apoyo que les podemos dar nosotros a los chicos a través de una buena comunicación, ¿no? Hace muchísimo daño cuando nosotros abrimos la boca para herir, ¿no? Y creo que eso ha pasado en muchos hogares, que por la falta de paciencia tal vez y de entender un poco los cambios que tienen los muchachos, que les ha terminado hiriendo, ¿no? Con las palabras, y eso en vez de generar una buena comunicación, lo que ha hecho en muchos casos romper la relación. Sí, no, creo que hay ciertos parámetros que deben medir, como tú dices, el respeto, ese tipo de relaciones entre padres e hijos, pero es necesario que los papás estén dispuestos, así como los hijos, a poder comunicarse los unos con los otros. Sí, y vamos, otro aspecto más acerca de lo que nosotros podemos hacer de manera externa es, en este caso, los límites, ¿no? Parece que hace falta en este tiempo, no sé si tú lo piensas igual, ¿no? Pero pienso que te hacen falta un poquito más de límites, ¿no? En este caso, los límites familiares son importantes también para que los chicos crezcan sanos emocionalmente y también que puedan desarrollarse bien.
En este caso, las reglas, ¿no?, que se pueden establecer en casa, que sean claras para que ellos también puedan entenderlas bien, porque cuando no hay reglas claras es todo un caos, ¿no? Y tratar de vigilar las actividades que hacen los jóvenes, los adolescentes. Entonces es una forma también de ayudarlos, pienso. Es lo que dice el Instituto CERCH y estoy de acuerdo. No sé qué tú piensas. Sí, yo creo que como tú dices, concuerdo con la idea de tener límites. Pero creo que los límites deben ser entendidos no como cosas que restrinjan al adolescente a vivir lo que tiene que vivir en su momento, en su adolescencia, como lo son esa atracción por el sexo opuesto, como que a alguien le guste, o cuestiones como, por ejemplo, explorar con sus amigos, salir a tomar un helado, a jugar fútbol, vivir cosas que son necesarias en la adolescencia para que sepan cuál es su espacio en el social. Pero todas estas cosas implican también peligros, y los límites creo que nos protegen de esos peligros que están ahí afuera. Sabemos y nosotros escuchamos a diario los miles de problemas que existen en nuestra sociedad. Y creo que los límites son la mejor manera que tenemos como padres, como cuidadores, de poder cuidar de ellos cuando no estamos a su alrededor. Y son esos límites los que también ayudan a forjar su carácter. Sí, estaba pensando en esto y creo que debemos cambiar la idea, ¿no? Los límites no son en sí restricción, más bien son protección, ¿no? Sí, ¿no? La idea de los límites es proteger al adolescente para que no viva algo que no debería vivir, por ejemplo, un embarazo en la adolescencia, que no debería suceder. Y si estás copiando esto para Instagram, esa fue la frase del día. Los límites no son restricción, sino que son protección. Ya, otra cosa más que aconseja el Instituto CERCH es el uso constructivo del tiempo. Esto es muy interesante, ¿no? Ahora que estamos en esto de las redes sociales, ¿no? Y es que deberíamos nosotros motivar a los muchachos, no tanto decir está mal que uses las redes sociales y toda esa cuestión, sino más bien motivar, ¿no? Tanto padres, en este caso también maestros, que son los que más se relacionan con los muchachos, motivar a los jóvenes, ¿no?, a que puedan tener buenas expectativas con el uso de su tiempo, ¿no? Actividades recreativas, programas juveniles, ¿no? Servicio a la comunidad, ¿no? Cuestiones que se pueden hacer y que también hace un buen uso de su tiempo. Sí, creo que ese es el momento, así como tanto tú como yo, y me imagino que millones de adolescentes en la adolescencia tenemos la oportunidad de aprender. Creo que aprovechar el tiempo es aprender, y esas habilidades que vamos adquiriendo en nuestra vida finalmente nos van a beneficiar en algún momento. Creo que todo aquello que hacemos en la vida nos va a dar resultados, sean buenos o malos, pero finalmente creo que aprovechar el tiempo quiere decir que lo estamos aprovechando para poder utilizar esos segundos, minutos que tengamos extra, porque tampoco es que los adolescentes tengan mucho tiempo cuando estamos estudiando, pero sí para poder hacer otras cosas que nos interesan. Por ejemplo, la fotografía. Hay gente que le gusta ver flores, gente que les gusta el tema de los pájaros, las aves. Hay muchas cosas que los chicos pueden aprender hoy, y gracias al internet pues la información está a la mano, está a la orden del día, ¿no? Claro, como nos pasó a nosotros, lecciones de música, ¿no? Teatro, otras artes también que pueden ir descubriendo. Bueno, estas han sido algunas cosas que nosotros podemos darles, ¿no?, como cosas externas que se pueden tomar en cuenta, pero también hay algunas cosas internas que el Instituto CERCH nos aconseja que podemos hacer para el buen desarrollo de los adolescentes, ¿no? Y una de ellas es el compromiso con el aprendizaje. Y dentro del compromiso con el aprendizaje está el motivar a los adolescentes por sus logros. Y esto creo que es súper importante porque creo yo, al menos en nuestro contexto ecuatoriano, que somos bastante pesimistas, motivar no es parte de nuestro pensamiento, más bien es regañar, ¿no?, por lo que se hizo mal, ¿no? Casi siempre se regaña al muchacho por lo que hace mal y pocas veces se le felicita por lo que hace bien. No sé si te pasó, no sé si te pasó a ti cuando estabas en el colegio, pero yo veía muchos amigos míos que les pasaba, ¿no? Mientras uno decía un 17 es la gloria, ellos iban con un 19. Para los que no saben, antes se calificaba sobre 20, ¿no? Así de viejos somos. Así de viejos somos, sí. Entonces yo recuerdo un par de compañeros que para ellos un 19 era fatal, ¿no? Y era por sus padres, porque para sus padres no era suficiente. Entonces pienso que parte de las cuestiones internas que podemos nosotros hacer para los muchachos es motivarles también por sus logros, las cosas que hacen bien. Sí, no, creo que, como tú bien dices, creo que a veces
nos enfocamos más en lo negativo y lo positivo creemos que es una obligación. Entonces sacar buenas notas, hacer las cosas bien, no son motivo de felicitación porque creemos que eso es lo que se espera de la persona, ¿no? En este caso del adolescente. Pero creo que estos refuerzos positivos de felicitar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, les ayudan a entender de que hay cosas que merecen reconocimiento. Creo que nosotros a veces no reconocemos el esfuerzo de lo que los demás hacen, porque en su momento, en nuestras cosas, también a nosotros nos hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo con nosotros, porque cada uno vive sus propias adversidades, sus propios problemas, y creo que estas palabras no solamente quedan como palabras sueltas, sino quedan realmente como aquellas cosas que marcan la vida de la persona y más adelante pueden ser como referentes para momentos difíciles que estemos viviendo. Sí. Y esto es interesante, ¿no? Lo que acabas de decir, no se les felicita porque este es lo que se espera que ellos hagan, ¿no? Y a veces nosotros como adultos también nos quejamos, ¿no? De que tal vez la pareja o en el trabajo no nos felicitan por nuestro trabajo, decimos lo hacemos muy bien, ¿y por qué no me felicitan? ¿No? Y es porque estamos creciendo en ese pensamiento de es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué quieres que te feliciten si es lo que mereces? Pero es importante, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha hecho falta tal vez un agradecimiento, ¿no? Que nos motive a seguir haciendo lo mejor? Uh-huh. Sí, es verdad. Otro elemento que nosotros podemos fortalecer también de manera interna son los valores, y esto creo que es importantísimo, al menos en este tiempo que muchos se han perdido, ¿no? Sí. En este caso el preocuparse por los demás, ¿no? La igualdad, la justicia social. Hace poco nomás sucedió, por ejemplo, lo del afroamericano, ¿no? Y lo del policía, por ejemplo, ¿no? Ahí se da cuenta que muchos valores están como escaseando en este tiempo, o no sé qué tú piensas, Jorge. Yo creo que más que escasear, creo que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes sí tienen preocupación por lo que está sucediendo. Sin embargo, la música, los medios de comunicación, el cine y todo lo que encontramos en internet, aquellos que están forjando los valores que nuestros jóvenes están viviendo. Y creo que es allí nosotros como padres, como cuidadores y como iglesia podemos tomar una posta y poder enseñar valores que realmente construyan y fomenten la vida. Y la vida en amor, en paz y en armonía. No necesariamente la vida como la presentan las redes sociales, que finalmente es el comparar el éxito del uno con el otro. Sí. Bueno, y por último, otro consejo que nos da el Instituto Search es como elemento fundamental interno que nosotros podemos ayudar a los jóvenes es la identidad, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental de la adolescencia, esa búsqueda de la identidad, de quién soy, ¿no? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Con qué propósito? Y de cómo en esa temporada se va forjando la autoestima también. Entonces, creo que es parte de lo que también podemos trabajar como padres, cuidadores, el empoderar, ¿no? A los muchachos a que ellos puedan sentir que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que tiene el control de su vida también, porque una de las cosas es que en este mundo adulto excéntrico que nosotros tenemos, les tenemos muy poca fe, ¿no? Por la inexperiencia que ellos tienen. Y eso no ayuda tampoco a su identidad, más bien es como que los confundimos más. Creo que esa falta de experiencia la vemos desde el aspecto negativo y la asociamos a que está relacionada o está condenada a cometer errores. Pero en realidad esa falta de experiencia en realidad nos refleja que no están contaminados con aquellas mañas, entre comillas, o aquellas malas costumbres, y en realidad pueden ver los problemas que tenemos hoy en día desde una perspectiva diferente. Los jóvenes pueden aportar al mundo viendo los mismos problemas con diferentes ojos y ofreciendo diferentes soluciones, que probablemente sea la solución para el mundo que tanto el mundo necesita. Y hay que trabajar en esto para que los chicos puedan también tener en su mente, ¿no? El propósito que tienen para su vida y también ver en su futuro algo bueno, ¿no? Que no sea algo que muchas veces nosotros lo vemos con pesimismo. Cuando somos adultos perdemos, creo yo, esa capacidad de ver el futuro como algo increíble, algo bueno que se viene, ¿no? Y creo que esa es una característica de los adolescentes que hay que seguir fomentando, ¿no? Que tengan esa visión de un futuro personal maravilloso, que no pierdan esa forma de soñar. Bueno, estos han sido algunos de los consejos que nosotros hemos encontrado para ustedes, para quienes nos escuchan. Esperamos que hayan sido útiles. No somos los grandes consejeros, ¿no? Como para decir súper consejos.
ni siquiera tenemos hijos para que nos están escuchando y digan, ¿qué van a saber de ellos? Pero somos hijos. Pero fuimos hijos también, ¿no? Y también podemos ver desde nuestra perspectiva. Esperamos que este programa y lo que hemos escuchado y compartido en esta noche les sea de mucha ayuda en sus propias vidas, y si les gustó, no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas, y esperamos encontrarnos la próxima vez cuando hablemos de otros temas que nos importan, porque somos seres humanos y porque estamos en un mundo que necesita que podamos encontrar la verdad. Eso, nos vemos en el próximo video. A todos un gran saludo, un abrazo también. Ahora un abrazo a la distancia, porque no se puede con esto del distanciamiento social. Un choque de manos. Un choque de codos ahora. Y que Dios los bendiga. Esperamos que sigan escuchándonos y déjenos en los comentarios también si quisieran escuchar algún tema o que tratemos alguna cuestión que a ustedes les llame la atención, o algún tema específico a los que son padres, ¿no? Nosotros también podemos investigarlo y podemos tratarlo aquí y podemos trabajarlo juntos. Esto ha sido todo de nuestro podcast. No se olviden suscribirse, no olviden darle like al video si les gustó, y también de compartirlo. Nos ayudaría muchísimo para que este ministerio siga creciendo. Nos despedimos. Yo soy Adiós. Yo soy Jorge. Nos vemos en el próximo video. Con la musiquita. Tu.